Hola, bienvenidos y bienvenidas al teórico 19 de Psicopatología 1. Hoy vamos a trabajar la unidad 11. Ya estamos en la unidad 11, que es sobre la estructura del fenómeno psicótico. Ya sobre psicosis han estado trabajando varias clases anteriores, desde teóricos de la psiquiatría, los autores clásicos, y también desde Freud con el caso Schreber y entre otros desarrollos. Hoy vamos a trabajar sobre todo dos autores particularmente, que son los siguientes. De la psiquiatría vamos a trabajar con Seglas, con el texto Alucinaciones psíquicas y pseudoalucinaciones verbales, que es un texto de 1914, y de Lacan, un texto muy importante en su obra. Es uno de los textos que dan inicio a la posibilidad de el tratamiento de la psicosis desde las herramientas del psicoanálisis. Y este texto se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, y es de 1959. Fíjense cómo es el título, luego vamos a ir sobre eso. Pero de este texto vamos a trabajar solamente el capítulo 1 hoy. Bien, pasemos rápidamente al primer texto, el de psiquiatría. No están colocados en esta clase de manera caprichosa, sino que se relacionan ambos, a pesar de que uno es de un autor no del psicoanálisis, pero sí eh, ha tenido desarrollos que han sido tomados justamente por Lacan en este texto que vamos a trabajar. Bien, vamos a ver qué es lo que dice Seglas en este texto. Fíjense primero a qué refiere el título. Dice alucinaciones psíquicas y pseudoalucinaciones verbales. Es decir, que no nos va a hablar de todas las alucinaciones, sino que particularmente de estas. ¿Y cuáles son las alucinaciones psíquicas? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, que no son alucinaciones psicosensoriales, es decir, que no son alucinaciones que refieren a una percepción sin objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la persona está percibiendo algo que no está en la realidad. A eso se refiere con una alucinación psicosensorial, siendo que de este grupo de las alucinaciones psicosensoriales, la alucinación visual, es decir, ver algo que no está en la realidad, sería el tipo perfecto. Bueno, de esas alucinaciones no nos va a hablar el autor, sino que va a hablar de un grupo que se llama alucinaciones psíquicas. ¿Cuáles son estas alucinaciones psíquicas? Bueno, son aquellas alucinaciones en donde el objeto de la alucinación es interior, es decir, es subjetivo. No es que la persona está mirando algo o percibiendo algo exterior, sino que más bien son cuestiones subjetivas que le suceden, pero que tienen el carácter alucinatorio. Las primeras descripciones que aparecen de este tipo de alucinaciones, por eso se llaman alucinaciones psíquicas, em, son de los místicos, es decir, de aquellas personas que tenían experiencias religiosas, místicas, y que describían, luego de tenerlas, describían lo que les ocurría. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, una mística que ha sido considerada por la religión católica, San Juan de la Cruz, también místicos, pero no necesariamente el misticismo se encierra en la religión. Hay diferentes tipos de misticismos. Bueno, son experiencias de éxtasis, extáticas, que se experimentan, se sienten, y luego de eso se escriben testimonios. Algunos han escrito testimonios. Bueno,
esas son las primeras descripciones que aparecen sobre las alucinaciones psíquicas. Entran en el terreno de la psiquiatría con Weilerger en 1844, que las empieza a considerar como alucinaciones con interés psiquiátrico. Y estas alucinaciones psíquicas pueden afectar los mismos campos sensoriales que las alucinaciones psicosensoriales. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Miren, en esta diapositiva les muestro la escultura barroca de Bernini sobre el éxtasis justamente de Santa Teresa. Son eh, justamente estos momentos que decía en donde la santa, en este caso, está bajo el influjo de la experiencia mística. Bueno, ahí está la representación del ángel visitándola, los rayos divinos que caen sobre ella. En la figura de la izquierda se ve eso. Es una escultura muy impactante, de una maestría absoluta de Bernini. Y a la derecha hay un detalle de su cara, de su expresión en el rostro, sobre el éxtasis de esa experiencia mítica. No es para los psicoanalistas, no es una referencia indiferente, dado que Lacan toma justamente a esta escultura y a este momento justamente del éxtasis de Santa Teresa para hablar sobre el goce femenino, y además recomienda la lectura de esas experiencias místicas, la lectura de los místicos, recomienda Lacan. Bien, pero no estamos ahora todavía en Lacan, estamos en relación con las alucinaciones psíquicas de las que habla Seglas. Bueno, él va a señalar de una manera muy precisa que hay dos grupos de alucinaciones psíquicas. Un grupo, mejor dicho, es aquellas que se relacionan con objetos, y el otro grupo es las que tienen carácter verbal. Las que se relacionan con objetos dice que son fenómenos de visiones, ruidos, olores, gustos puramente intelectuales. ¿Cómo es que se puede ver de manera intelectual? Bueno, justamente con la experiencia mística, por ejemplo, tenían todas estas experiencias con todos los sentidos, como les decía anteriormente, que una alucinación psíquica no necesariamente no abarca los sentidos, los registros de los sentidos, pero son puramente intelectuales. Por ejemplo, podían ver lo que podían ver, podían sentir lo que podían sentir, gracias al alma, decían los místicos, ¿no? Podían ver gracias a los ojos del alma, aquello que los ojos del cuerpo no alcanzaban a ver. Em, no tiene para el paciente la apariencia de un objeto exterior. eh, Efectivamente, como les estaba diciendo, la alucinación psíquica o aquello que se percibe no lo localizan en el exterior, sino que es más bien una experiencia intelectual subjetiva. Y es lo que Kandinsky va a llamar, no Kandinsky el artista, sino Kandinsky el psiquiatra, va a llamar pseudoalucinaciones. En el otro grupo están las de carácter verbal, y ahí tenemos dos categorías: las alucinaciones verbales motrices o kinestésicas, que son aquellas palabras, esas percepciones patológicas de palabras, dice, pero que se gesticulan, ¿sí? Hay una intervención motriz de la palabra que se oye o que se percibe. Y están las pseudo-alucinaciones verbales, que son como una percepción que en realidad tenemos todos,
la percepción de un lenguaje interior, pero de forma patológica. Y sobre eso nos vamos a centrar. En las pseudo alucinaciones verbales, lo que se expresa es o lo que se manifiesta es una hiperendofasia. ¿Qué significa esto de hiperendofasia? Endofasia es, como les decía, ese lenguaje interior que podría ser como entendido como un pensamiento interior que está en cada persona. Eso sería la endofasia, así lo llama Seglas. La hiperendofasia refiere a cuando eso ya deja de ser una simple voz interior y pasa a ser voces que no expresan ya el pensamiento de la persona, es decir, que son voces sentidas como ajenas y además no solamente ajenas, sino autónomas, que la persona quiere quitárselas de encima porque son insignificantes, absurdas, no sabe a qué refieren esas voces, qué es lo que buscan, pero no puede tampoco modificarlas y las sufre. Em, Ahora bien, no es que escucha voces del exterior, son voces interiores, no las escucha desde afuera, por eso una de las características es que hay una ausencia de exteriorización espacial, como dice el punto tercero de la diapositiva. Hay un automatismo en el sentido de que ustedes ya conocen, es decir, que eso se genera automáticamente sin la decisión de la persona, y objetivación psíquica, es decir, que se ubica en lo psíquico. Em, También estas pseudo alucinaciones verbales pueden afectar a la función del lenguaje en todos sus registros, tanto como las anteriores que veíamos, es decir, en el registro auditivo, visual, kinestésico y de forma pura o también de forma mezclada. Por ejemplo, puede haber una sensación, una alucinación, mejor dicho, de eh, una voz interior que hace que va en conjunto con el movimiento de la boca de la persona, como hablando eso que está escuchando. Escuchando lo digo en el sentido en un sentido no desde el exterior, sino en un sentido interior, en el sentido de eh, que es una experiencia subjetiva, ¿sí? Bien, hasta acá con el texto de Seglas. Por supuesto, el texto tiene muchas más cosas que no es para dejar de lado en el momento de abordar el texto, pero para la clase me pareció suficiente esto para poder pasar ahora al texto de Lacan. El escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis fue realizado por Lacan, fue redactado por Lacan luego de dictar el seminario 3. El seminario 3 es el que tenemos como bibliografía obligatoria de la cátedra, que ustedes han estado trabajando y que están trabajando en, en estos días también. Es decir, que retoma, o mejor dicho, sí, retoma y a la vez asienta las bases, deja por escrito a aquello que en el seminario 3 fue elaborando, ¿sí? Em, por otro lado, atendamos al título de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Como les decía, es un texto fundamental para todo aquel psicoanalista interesado en el tratamiento de la psicosis y que fue totalmente inédito en ese momento porque hasta ese momento se creía que el psicoanálisis no podía tratar la psicosis porque no tenía las herramientas. Bien, Lacan en este escrito lo brinda y además dice de una cuestión preliminar antes de un tratamiento, ¿no? O sea, atender a esto antes de cualquier tratamiento de la psicosis. El primer capítulo, que es el que vamos a trabajar, también es muy rico, es muy
denso en cuanto a la cantidad de referencias que tiene, que realmente es imperdible y está bueno poder abarcarlo en una lectura atenta. Sin embargo, yo voy a extraer algunas cosas a los fines de la clase y luego, en todo caso, en el horario de consulta podemos extendernos en lo que Lacan trabaja en ese capítulo. Bien, en este capítulo que se llama Hacia Freud, él lo que hace es retomar todo lo que se había podido eh, elaborar, describir, descubrir en torno al tratamiento de la psicosis o en torno a la psicosis. Y él no es que hace una simple compilación, sino que hace como una crítica de eso que se hizo hacia Freud, es decir, todo lo que se había podido construir antes del descubrimiento freudiano, antes de que Freud introduzca lo que ya han estado estudiando en torno a la psicosis. Bueno, hay tres conceptos muy importantes que Lacan toma, que por lo pronto les vamos a decir que son tres vocablos raros, seguramente no los han eh, trabajado anteriormente, deben ser vocablos nuevos para ustedes, y que son tomados de la escolástica, es decir, que son términos latinos. Tenemos el perceptum, el percipiens y el sensorium. De alguna manera, percipiens sería como entendido como el agente que percibe. El perceptum es lo que se percibe, el objeto de la percepción, y el sensorium es el aparato a través del cual se percibe. Podemos decir los sentidos en este caso. Bien, así habían sido entendidos a grandes rasgos hasta ese momento estos tres conceptos, y lo que Lacan realiza es una fuerte crítica con un fundamento, sobre todo desde sus desarrollos, sobre el entender que el percipiens es una unidad acabada que percibe como agente un objeto exterior. Tengan en cuenta em, que estamos hablando, por supuesto, en el terreno de la psicosis, pero lo que vimos recién de Seglas, que la alucinación psicosensorial es considerada como una percepción sin objeto. Ahí está, sería un perceptum sin objeto, sería considerado así. Es decir, una percepción sin el objeto. Bien, que incluso Lacan lo retoma ahí a esta manera de entenderlo. Y Lacan lo que dice es que en realidad se le pide al percipiens que dé cuenta del perceptum. Sin embargo, es al revés. Lo que Lacan va a decir es que el percipiens es función del perceptum. Es decir, que ahí ven que empieza a asemejar el vocablo percipiens o el concepto percipiens con su concepción de sujeto, es decir, con una cierta división. No se puede pretender que la persona que alucina dé cuenta de su alucinación. Si escapa a su voluntad, ¿cómo vamos a pedirle que nos cuente, que nos explique, que nos diga por qué alucina, qué significa lo que alucina? Eh, entonces, donde él pone el acento es en la división subjetiva que en todo caso hay en el percipiens a partir del perceptum. Bien, podemos decir en todo caso que hay que atender a la relación del sujeto con lo percibido. En este punto, cómo esto se relaciona con, por ejemplo, la psicosis. Bueno, justamente porque ya no vamos a ver si
Lo que se alucina se lo percibió con ciertos sentidos o lo escuchó o no lo escuchó, si lo dijo o no lo dijo, si es algo externo o es algo subjetivo. Eso queda totalmente por fuera porque incluso siendo algo externo o algo subjetivo interno, o si lo escuchó o si lo olió o si es algo místico o lo que sea, vamos a tender a la noción de sujeto, es decir, a su relación con esa alucinación que haya tenido. Por eso Lacan dice que la alucinación verbal, y vamos a hablar de la alucinación verbal porque es como el fenómeno típico de las psicosis, pero se aplica a cualquier alucinación. No hay que reducirlo ni al sensorium particular, dice, ni sobre todo a un percipiens en cuanto que le daría su unidad, la unidad de percibidor, digamos, por decirlo así, de, de, mm, de sujeto que percibe, ¿sí? Recuerden que no estamos en psicoanálisis, no estamos en el terreno de la ilusión de la unidad. Bien, bien, llegados a este punto, en la página 511, avanzando en el texto, encontramos algo que para mí es súper interesante e importante y que estoy seguro que para ustedes también, porque Lacan dice que la cadena significante y el fenómeno psicótico comparten las mismas características, las mismas propiedades. Miren, por eso le llama punto crucial ahí. Dice, dado que el sensorium es indiferente en la producción de una cadena significante y enumera las tres características. ¿Qué quiere decir esto? Que la cadena significante no es algo que se perciba mediante los sentidos, sino que es algo que es indiferente a la percepción, a los sentidos. La cadena significante no tiene nada que ver con el sensorium. Y así como entonces el fenómeno psicótico también es indiferente al sensorium, es decir, que no depende de los sentidos si se sintió de un objeto externo, interior, eh, o quién, o quién es el agente que lo percibe, dice comparte las siguientes propiedades, las mismas propiedades que la cadena significante. Y esto sirve de fundamento para pensar entonces al fenómeno psicótico como un fenómeno del lenguaje también, dentro del lenguaje. Fíjense lo que dice. Primero, la cadena significante se impone por sí misma al sujeto en su dimensión de voz, de una voz que no necesariamente es audible, ¿no? La cadena significante no necesariamente es audible y se impone por sí misma al sujeto. Es decir, que no depende tampoco de la voluntad del sujeto, es algo que se impone, así como también eh, el fenómeno psicótico. Segundo, toma como tal una realidad proporcional del tiempo, perfectamente observable en la experiencia, que implica su atribución subjetiva. Es decir, que ocupa un lapso, por supuesto de tiempo, es una redundancia decir lapso de tiempo, pero ocupa un lapso y que puede ser observable en la experiencia. Por ejemplo, a través también de los fenómenos de la articulación motriz de una alucinación verbal, por ejemplo. Lo mismo que en la cadena significante, cuando es hablada o cuando es pensada o cuando es escrita, siempre ocupa un lapso. Y en tercer lugar, dice su estructura propia en cuanto significante es determinante en esa atribución, en la atribución subjetiva, que por regla general es distributiva, es decir, con varias voces.
Fíjense lo que va diciendo hasta acá, y que plantea, pues, sigo leyendo, como tal, al percipiens pretendidamente unificador como equívoco. Bien, lo que está diciendo es que la estructura propia de la cadena significante es la del significante mismo, que es a varias voces, es decir, que no hay un yo digo tal cosa. Es decir, ante un significante, lo que, lo que hay es una regla distributiva, una atribución distributiva. Por ejemplo, cuando alguien está hablando y dice, cuando escuchamos, por ejemplo, en el consultorio o en cualquier lado, en realidad, cuando alguien está hablando y dice, em, a mí me parece que tal cosa, bueno, pero en realidad no, hay otra persona que dice tal otra, y yo estoy de acuerdo con este, aunque por ahí mi opinión sería otra. Bueno, ahí hay varias voces hablando en la persona que habla, ¿sí? Em, por eso es la cadena significante siempre distributiva, porque va variando, en todo caso, el sujeto de la enunciación. Y dice, y plantea pues como tal al percipiens pretendidamente unificador, es decir, que la psiquiatría hasta ese momento lo pretendía unificado, como equívoco. Es decir, que se puede introducir siempre una equivocación en torno a lo que se dice en una cadena significante. Y la apuesta de Lacan es que también esto sucede en el fenómeno psicótico, que también comparte con la cadena significante la posibilidad de que sea de atribución distributiva. Toma un ejemplo que es el ejemplo de Vengo del fiambrero. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, este ejemplo de Vengo del fiambrero, que se conoce así como Vengo del fiambrero, es una presentación que hace Lacan en el mismo momento en que está dictando el seminario 3, y que acá en este escrito lo retoma y hace algunas puntuaciones en torno a lo que estamos trabajando. Se trata de un delirio de a dos, una locura de a dos, que a eso se refiere cuando es un delirio compartido por dos personas, y en este caso es una madre y una hija. Él en esa presentación entrevista a la hija, a la más joven, y él va indagando sobre lo ocurrido, y ella le cuenta que tenían una amiga que era una vecina de ellas, eh, una amiga ciertamente íntima, pero que empezaron a notar que llegaba siempre a la casa de ellas en horarios inoportunos, justo cuando estaban no sé, prepararse para algo, cuando estaban por cenar, cuando iban a jugar a algo, siempre las interrumpía en algún momento. Y eso se empezó a tornar invasivo para ellas. A su vez, em, esta vecina tenía relaciones aparentemente con un hombre aparentemente extramatrimoniales y ocurre en una ocasión que ella está llegando, o sea, la entrevistada por Lacan, esta paciente está llegando a su casa, está este hombre eh, en el pasillo, en el palier, y ella dice que este hombre la injuria, le dice un insulto que ella no piensa reproducirlo porque realmente le parece muy bajo. Luego de algunas preguntas más, dice que en realidad ella había hablado primero y había dicho, vengo del fiambrero. Em, Aparentemente lo que viene después, como respuesta de este hombre, es la palabra marrana o cochina o cerda. Em, entonces, lo que dice Lacan, bueno, a ver, luego esto, eh, el caso se empieza a complicar bastante más
porque finalmente ella con la madre pretenden expulsar, echar a esta vecina, bueno, de una forma bastante complicada. Pero ella señala ese momento como un momento muy particular de lo que le ocurrió. Em, lo que dice Lacan es, cuando le pregunta de por qué dijo vengo del fiambrero, a qué se refería, ella dice no saber, no sabe por qué lo dijo, no sabe por qué lo dijo en ese momento, a quién se lo dirigía. Ahí ya vemos que esta frase articulada, que podemos decir es una alucinación verbal, esa frase articulada, el conjunto de eso, ¿no? Una alucinación verbal, el conjunto, el vengo del fiambrero, marrana y demás, pero que esa frase que tiene una articulación es como una cadena significante, no se sabe a quién atribuirla, es decir, a quién se la dirige, tampoco por qué lo dijo, con qué intención. Ella no puede dar cuenta de eso, parece como suelto eso. Entonces vemos las tres propiedades que enunciábamos recién. Vemos que aparece en la dimensión de voz, tanto como la cadena significante, que es a varias voces, como, justamente como la cadena significante, esto que decíamos que tiene una característica que comparte con el significante, y por otro lado también que es equívoco, ¿sí? En este punto eh, puede haber sido que ella le decía vengo del fiambrero porque, no sé, quería darle explicaciones, porque, no sé, por lo que sea, pero para ella es equívoco, no tiene un sentido para ella. Y ese sujeto al que se refiere el vengo de fiambrero, entonces es alusivo. Dice Lacan, esa es una característica muy común del fenómeno psicótico, la alusión. ¿Sí? Es decir, que se alude a algo, pero no está claro exactamente a qué. Bien, luego de esto, que lo tenemos en la página 512, Lacan va a hablar de los fenómenos de cadena rota, que son los fenómenos que aparecen en la psicosis. Pasamos entonces a, a la página 513. Esto lo explica Lacan desde la página 513 hasta la 517. Va a hablar de ¿qué quiere decir fenómeno de cadena rota? Bueno, justamente quiere decir que la cadena significante, en un momento de, de su funcionamiento, de su andar, de su movimiento, eh, se rompe. ¿Qué quiere decir que se rompe? Que hay un significante que falta y lo que viene en su lugar son los fenómenos de código o los fenómenos de mensaje. Hay un significante que falta en la cadena en la asociación de los significantes. Por ejemplo, en este caso vengo del fiambrero y no hay nada más para decir sobre eso, más allá de que ella pueda asociar algo, no puede ni siquiera asociar, puede comentar algo que le pasó, que lo van a encontrar en el texto, pero no explica, no da sentido al vengo del fiambrero. Ese vengo del fiambrero aparece como algo roto, porque no remite a ningún otro significante, y, y eso, ese agujero que aparece ahí, esa rotura de la cadena, en ese lugar vienen los fenómenos de código y los fenómenos de mensaje. Em, eh, Como los fenómenos o como fenómenos de código, tenemos las locuciones neológicas, es decir, neologismos, por su forma y por su empleo. Si es por su forma, por ejemplo, podemos hablar de neologismos lexicales, que lo que quiere decir es que son palabras que no están inventadas o no forman parte del código, sino que se inventan en ese momento para significar algo. Por ejemplo, almicida en el caso Schreber. Otro ejemplo que da Lacan en otro texto y sobre otro caso es galopinar. Son palabras nuevas que tienen una significación particular, y
solamente para quien las inventa. Luego, les decía también que pueden aparecer las locuciones neológicas o los neologismos por su empleo. En este sentido, podemos hablar justamente en torno a lo semántico, un neologismo semántico. Por ejemplo, son palabras que ya existen, pero que se le da un nuevo uso, un nuevo empleo inédito hasta el momento. Por ejemplo, en el caso Schreber, los nervios de los que hablan son palabras, es una palabra que conocemos, pero que no significa lo mismo para Schreber que para el sentido común. Hombres hechos a la ligera, dice, rayos divinos, los vestíbulos del cielo, ¿no? Estas son todas palabras que existen, pero que tienen un nuevo uso. Y luego tenemos los fenómenos de mensaje, también como fenómenos de cadena rota, que refieren a mensajes que se interrumpen. Es decir, mensajes que no se dicen de forma completa. Por ejemplo, son frases interrumpidas. En el caso Schreber hay varias, Lacan también las enuncia, pero en definitiva son aquellas, por ejemplo, que dicen voy a, o mañana tengo que, voy a salir a, eh, o como esto que vimos recién, vengo del fiambrero y no continúa, no se sabe qué quiere decir, no se le da un sentido. Entonces, eh, vemos cómo unos fenómenos recaen sobre el código a nivel del uso de la palabra y el otro recae sobre el mensaje a nivel de lo que se viene diciendo. ¿Sí? Por eso se llaman fenómenos de código, fenómenos de mensaje. Y una característica más en relación con los fenómenos de mensaje es que normalmente se componen de alguna noción que en lingüística se llama shifter, algún término shifter. ¿Qué son los shifters? Son aquellos que indican adverbialmente algo del sujeto de la oración. Por ejemplo, el pronombre indica algo del sujeto, es decir, quién está hablando. Si se dice yo voy a, bueno, está hablando el yo en este punto y la frase se está refiriendo a quién habla, a sí mismo. Si dice vengo, está diciendo que estuvo en algún lado y ahora está, está en otro, ¿sí? Que se está refiriendo a un lugar en el que estuvo. Ven que va localizando de alguna manera el sujeto de la enunciación. Eso también tienen como una característica en común. De alguna manera es como si ubicara simplemente, como si tuviesen la función simplemente de ubicar el sujeto, nada más. Y el mensaje queda interrumpido. Bueno, eh, hay muchos más en ambos textos para que lean, estudien, consulten. Así que seguimos en la clase de consulta. Pero por ahora, hasta acá. Nos vemos.